Hoy voy a leer un extracto del artículo publicado en la revista de Filosofía número 71, año 2015, páginas 113 a 125, de Vicente Raga Rosalendi, de título Historia y Filosofía, sobre el carácter contingente o necesario de la historia para la filosofía. ¿Es necesaria la historia para la filosofía? ¿Cumple la historia de la filosofía algún papel esencial o al menos no contingente en la propia disciplina? En tiempos de especialización disciplinaria como los actuales, parecería esta una pregunta obvia y la respuesta casi innecesaria. Sin embargo, lo bien cierto es que en la actualidad asistimos a un debate y a una fragmentación del campo filosófico en relación precisamente con el carácter contingente o necesario de la historia para la filosofía. ¿Cómo decimos, pues, la pregunta por la relevancia, disparidad o complementariedad entre filosofía e historia mantiene de algún modo dividida nuestra disciplina, y lo que parecería un mero tópico se convierte en una disputa de difícil resolución, y así hay posiciones radicales en la actualidad, opuestas a que la historia tenga un espacio en el estudio y práctica de la filosofía, como la que suele citarse de Harman, que en la puerta de su despacho, según Bernard Williams, tenía una nota con un eslogan tajante: "Di no a la historia de la filosofía", o la que Kuhne y su broma sobre la distinción entre dos tipos de personas interesadas en la filosofía, las interesadas en la propia filosofía y las que lo estarían tan solo en su historia. Pero tales objeciones no serían sino un reflejo de otras muy semejantes, mantenidas en el pasado por autores tan relevantes para la historia de la filosofía como Descartes o Hume. Según ciertas lecturas, la voluntad ilustrada de este último, con su conmitante rechazo de la autoridad tradicional, habría quedado plasmada en actitudes como la exhibida al final de la investigación sobre el conocimiento humano, donde invitaba a quemar los volúmenes de teología o metafísica escolástica, otorgando a la razón abstracta o experimental toda capacidad a la hora de indagar sobre los problemas fundamentales del conocimiento, y lo mismo cabría decir clásicamente de Descartes, que desde ciertas interpretaciones se habría opuesto a la enseñanza de la historia en favor del conocimiento personal a través del uso de la propia razón y de la acumulación de experiencias. Evidentemente también podrían encontrarse posiciones radicales del lado contrario, tanto presentes en autores como Gadamer o Ricoeur, por ejemplo, como pasadas, aunque los defensores de la historicidad de la filosofía tienen sin duda a su representante más destacado bajo cualquier interpretación en la figura de Hegel. Es en este pensador en donde la búsqueda de la verdad que caracterizaría al filosofar desde su perspectiva se entendería como necesariamente enmarcada en un proceso histórico que condicionaría incluso los objetivos y métodos de tal indagación. La filosofía, que sería histórica por su propia naturaleza, cobraría forma en el mismo decurso temporal en el que se formaría la verdad que la disciplina filosófica desea alcanzar. Igualmente podrían indicarse posiciones más moderadas, tanto en defensa de la importancia de la historia para la filosofía como en sentido contrario, y así autores como Taylor o Williams han afirmado la necesidad de conocer los problemas, métodos y conceptos del pasado, tanto en sus orígenes como en su posterior desarrollo. Desde esta perspectiva, no se puede evitar un cierto dogmatismo si no se atiende correctamente a ese pasado que condiciona nuestra actualidad filosófica. Olvidar el pasado implicaría el riesgo de incurrir en los mismos errores que la tradición ha ido develando. Quien no conoce su historia estaría condenada a repetirla. De otro lado, autores como Rabosi, por mencionar a alguien de un contexto más cercano, o González y Estigol, entre muchos otros, defenderían posiciones más cercanas a la tesis de la filosofía como una historia de los problemas, rechazando que tenga en realidad una larga historia como disciplina. Tales autores abogarían por un recurso pragmático a la historia de tan reciente ámbito del saber. No se opondrían así a la enseñanza de la historia en la filosofía, pero sí a la idea de su vinculación necesaria con nuestra disciplina. Así, aunque a menudo se ha dicho que el debate entre historia y filosofía
entraría dentro de un ámbito de discusión más amplio entre dos supuestas corrientes filosóficas contrapuestas, la analítica y la continental. Este complejo panorama pone de manifiesto que tal reducción resulte poco plausible. De hecho, tal distinción ha generado muchas polémicas y resulta muy difícil establecer con claridad los criterios que permiten distinguir entre la supuesta filosofía continental, que en muchos casos se identifica como Thought, con la escuela hermenéutica y la analítica, y no sería, y no sería el de la actitud frente a la historia uno de los puntos menores de tal disenso. Autores como el mencionado Bernard Williams se encuadrarían, por ejemplo, dentro de la supuesta lista de autores analíticos, pero al mismo tiempo este sería un claro defensor de la importancia de la historia para la filosofía frente al tópico rechazo de la misma que se atribuye a tal corriente. Ciencia o arte. Así pues, instalados en el debate propiamente dicho, podemos empezar señalando que frente a los opositores radicales e incluso frente a los moderados que entienden que la historia cumple un papel secundario o matizado en la filosofía, parece complicado encontrar una disciplina que mantenga una relación tan estrecha con la historia como esta. Si acudimos al plan de estudios de cualquier carrera universitaria, al pensum de cualquier otro programa, difícilmente encontraremos alguno en el que la propia historia tenga tanto peso. Ciertamente, el contraste puede parecer más claro en el caso de las disciplinas científicas asociadas a las ciencias naturales y aplicadas, que en el de las humanidades o en otro plano. En el caso del ámbito artístico, e- en ese sentido podrían distinguirse entre el modo de relacionarse de la ciencia y del arte con su historia, para establecer posibles comparaciones, vínculos y diferencias que permitan despejar las incógnitas por lo que se respecta al estatuto de la historia en el ámbito filosófico. Siguiendo esta propuesta podría decirse que aunque las ciencias naturales tienen historia, esta no les resulta interesante o importante por sí misma como fuente de conocimiento. Los biólogos saben del Linneo, pero no se les pide que lean su sistema de Naturae, dado que en muchos aspectos podría ser un texto ya superado en la actualidad por los nuevos descubrimientos y teorías. Por decirlo mediante una formulación elegante, en los términos del ya mencionado Bernard Williams, la ciencia tiene una historia vindicatoria. Esto que es que en su discurrir temporal las teorías más recientes no sólo se justificarían a sí mismas, sino que también aclararían las concepciones de las anteriores teorías y justifican el paso de unas a otras. De este modo, tanto los partidarios de las concepciones antiguas como de las teorías modernas se han de ver obligados a reconocer en tal transición un progreso, y tal progreso iría dejando atrás como elementos sin valor cognoscitivo aquellas etapas que precedieron a las actuales en cualquier campo científico. En contraste con las ciencias, las artes parecen guardar con su historia una relación muy diferente. Cada etapa de la historia del arte no deja paso a la siguiente cuando queda anticuada. Los diferentes momentos no se suceden con una suerte de progreso similar al científico, frente a lo que sucede con Linneo o Landmark en el ámbito de la biología o con Newton en el de la física. La introducción del monólogo interior en la novela contemporánea no puede entenderse, por ejemplo, sin el contraste que ello supone con el narrador omnisciente de la gran novela decimónica, e igualmente la ruptura con la perspectiva pictórica durante las vanguardias se explica al atender a la importancia de la misma del Renacimiento en adelante. Esto es, que aunque el artista no es un historiador, la relación con su propia historia no es causal o superficial. Aunque no cuente con conocimiento histórico completamente preciso, necesariamente ha de remitirse a su marco histórico en el momento de crear una obra. Ha de ubicarse por respecto a su tradición, y las innovaciones que introduce solo cobran sentido al superponerlas al trasfondo histórico en el que se sitúa, al ubicarlo en su contexto temporal. Aún más precisamente, la existencia de un canon artístico o de obras clásicas
que uno puede venerar o criticar, pone de manifiesto esa idea de la importancia de la historia en el caso del arte. Es en esa misma línea quienes realizan estas distinciones con el propósito de dilucidar el modelo de relación con la historia más adecuado para la filosofía, como el ya mencionado Harán. Suele, suelen fijar la diferencia entre ambas áreas la- de la actividad humana en la diferente valoración o peso de la noción de validez y en suma de acuerdo al papel que juega la verdad en cada una de ellas. En relación con esta idea, toda pretensión de validez, todo vínculo con la objetividad quedaría del lado de la ciencia, mientras que del lado del arte, la verdad se perdería en los extremos de la subjetividad y el relativismo histórico y cultural. Sin embargo, no podemos coincidir plenamente con este diagnóstico y su subsiguiente distinción, es decir, que puede ser cierto que tan solo el ámbito del arte establezca una relación dia- dialógica con su devenir histórico y que la ciencia tenga un vínculo real con su pasado, pero sin peso específico en su presente, salvo en términos de validez. Esto es que parece factible sostener que al científico le interese su pasado en tanto que conocimiento aún vigente en aquello que aún tienen de válido las formulaciones científicas del pasado, pero de ello no se sigue que el arte no guarde relación alguna con el mundo o que no tenga aspiraciones de veracidad y de sentido que escapen a una suerte de relativismo lato. El arte, como indica entre otros el profesor Judanis, es a la vez una entidad autónoma y una convención social, y se mueve en el espacio que se abre entre la ficción y la realidad. Ciertamente el arte no dispone de un mundo objetivo al que adecuarse, que sirva de piedra de toque de sus realizaciones, pero la entrada cognisciente en un mundo inventado es una experiencia valiosa debido al potencial para, parabático de la literatura. A este hondar de las fronteras lo denomino el potencial parabático de la literatura, un término que adaptado de esa parte de la comedia de Aristófanes en la que los miembros del coro dan un paso adelante, se quitan las máscaras y se dirigen a la audiencia como ciudadanos en vez de como actores en el escenario. Este papel del doble coro como interpretantes y como miembros de la polis pone de relieve la capacidad dual del arte de proporcionar placer y de tener un propósito social al mismo tiempo. Por un lado disfrutamos y nos entusiasmamos al adentrarnos en un mundo ilusorio, pero por otro desde este universo de ficción también podemos volver a la mirada al mundo real para criticarlo, ver alternativas o intentar transformarlo. En resumen, aunque nos gusta el arte por su potencial creativo, hay algo más allá del deleite personal en nuestra atracción, que es el del carácter político. Esta función parabática subraya la relación estructural que la literatura mantiene con la realidad. Es decir, aunque en el ámbito artístico quizás nada sea válido o inválido en sí mismo, sí puede haber pretensiones de sinceridad, intentos de resultar preciso, determinados valores asociados a la veracidad que no pueden dejarse de lado y que no permiten reducir la discusión entre ambos modelos de relación con la historia a una cuestión de verdad o ficción, de objetivismo o subjetivismo sin matices. Más aún, tal discusión resulta relevante en la medida en que el tema de nuestro texto no gira en torno a la relación de la relación de la ciencia o del arte con la historia, sino sobre el vínculo que existe entre esta y la filosofía. Precisamente explicitar algunos aspectos derivados de una mala comprensión de los dos modelos, o al menos de una cierta interpretación tópica de los mismos, nos permitirá rastrear mejor la cuestión del papel de la historia en la disciplina filosófica, dado que ambos parecen tener semejanzas y diferencias con la tradición de nuestro ámbito. Hasta aquí lo dejaremos por hoy. Gracias.